Hola, buenos días. Os voy a hacer un ejercicio de física de segundo bachillerato de inducción electromagnética, ¿vale? Del 2019, el reserva 3, el 2A, el apartado A, ¿vale? Ahora a continuación os haré el apartado B. Dice una espira de radio R, ¿vale? Lo cual quiere decir que ya sabemos que es circular. Se mueve con velocidad constante V hacia la derecha, entrando y atravesando una región en la que existe un campo magnético B. ¿Vale? El ejercicio nos lo pone que el campo magnético es hacia adentro. Recordar que hacia adentro del papel este sería, como quien dice, el culete del vector campo, y si fuese saliente veríamos la puntita que solamente veríamos, se representa con un puntito y un circulito, ¿vale? Como se indica en la figura. Explique razonadamente en qué sentido circulará la corriente inducida en la espira. Quiere decir que la espira va a entrar dentro del campo magnético, le van a pasar una serie de cosas a la espira y la espira, a través de una ley que es la ley de Lenz, va a hacer una serie de cosas y va a crear otro campo magnético, ¿vale? Y ese campo magnético nuevo que crea la espira va a crear una corriente eléctrica inducida en la espira, ¿vale? Entonces, ella entra, le pasan una serie de cosas a la espira y ella crea un campo magnético. Puede ser que esté a favor de este o en contra de este. Y ese campo magnético inducido creará una corriente inducida en la propia espira, ¿vale? Entonces vamos a ver qué le pasa cuando está entrando, cuando se mueve dentro y cuando está saliendo. Son las tres posiciones, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir estudiando cada una por separado, ¿vale? Y luego vamos a hacer un pequeño resumen. Venga, vamos a ir ahí más o menos, y así tenemos dos. Venga, esta es fácil, ¿no? Tenemos la espira fuera, tenemos la espira dentro, ¿vale? Que entra, va a una velocidad y se mete dentro, ¿vale? Si os fijáis aquí, recordar que el campo magnético B es este verde, ¿vale? Estas son estas crucecitas, quiere decir, aquí fuera no tengo ninguna crucecita, no tengo ninguna línea de campo, y aquí, una vez que se va metiendo dentro, ya tengo por lo menos una de las crucecitas, ¿vale? Olvidaros del número, es saber solamente que al entrar aumenta el número de líneas de campo. Es cuando entra aquí, aumenta el número de líneas de crucecitas que tiene dentro de su superficie. ¿Cuál es la superficie que nosotros vamos a tomar? Solamente la que tenga las cruces. Este trozo de aquí no se cuenta. Aquí, como no tengo cruce, no tendría superficie. Aquí, como tengo una, pues se contaría la parte en la que tiene la línea de campo, ¿vale? Entonces, al entrar aumenta el número de líneas de campo que atraviesan la espira y aumenta su superficie. La superficie que contamos, repito, no es entera, es solamente la que está atravesada por las líneas de campo. Por lo tanto, aumenta el flujo. Recordar que flujo es B por S. Por ejemplo, el flujo aquí, ¿cuánto sería? La B no está dentro y la S no contaría porque ninguna línea la atraviesa. Aquí ya el campo sería el valor que tenga y la superficie este trocito de aquí, ¿vale? Entonces, al entrar aumenta la línea de campo, aumenta la superficie y como el flujo es B por S, el campo es constante pero la superficie está aumentando, aumenta el flujo, ¿vale? ¿Qué es lo que le pasa? La ley de Lenz me está diciendo que la espira se opone a que aumente el flujo. Aumenta el flujo, la espira no quiere que aumente el flujo. Vamos a ver en otro caso que luego la espira se opone a que disminuya, ¿vale? O sea, la espira siempre se opone a lo que le pasa al flujo. Si está aumentando, la espira no quiere que aumente. Si está disminuyendo, la espira no quiere que disminuya, ¿vale? Entonces la espira se opone al aumento y crea un campo magnético inducido. Si cada vez que me meto más para acá está creciendo el número de las crucecitas que están dentro, yo lo que voy a decir, digo, yo no quiero tener más crucecitas, voy a poner algo contrario, ¿vale? Entonces, mirar aquí tenemos el dibujo, está afuera, entra, conforme se va metiendo más para adentro, estáis viendo que cada vez tiene más crucecitas verdes y como él quiere oponerse a tener más crucecitas verdes, crea puntitos rojos que son contrarios, ¿vale? Recordar que el campo inducido viene hacia fuera, ¿vale? Ahí.
¿Y cómo se ve? Para ver la corriente inducida, recordar, dedo gordo es la punta del lápiz, ¿vale? Dedo gordo y mirar. Imaginaros que mi mano es mi espira, ¿vale? ¿Veis más o menos que la tengo así puesta? Los dedos están marcando la punta de la flecha de la corriente inducida, ¿vale? Dedo gordo va hacia afuera, puntito, y los dedos la corriente inducida, ¿vale? Por eso nuestra corriente inducida va en este sentido, ¿vale? Como me marcan mis dedos, por eso pone regla de la mano derecha. ¿Qué le pasa cuando ya está dentro? Si está dentro, el campo es constante, el valor que me dé, el enunciado, ¿vale? La S, esta superficie rayada, es exactamente igual que esta superficie rayada, lo cual quiere decir que no varía. Algo constante por algo constante es algo constante. Para la fuerza electromotriz tiene que haber variación del flujo. La derivada de alguna constante, la derivada de 7 es 0, la derivada de 5 es 0, la derivada de menos 4 es 0. Pues esto es lo mismo, constante es un número. La derivada de un número es 0. Y por la ley de Ohm, I es la fuerza electromotriz partido por la R. Si la E es 0, 0 entre algo es 0. O sea que si el flujo es constante y no varía, no existe intensidad inducida. Esta I que yo he pintado no existe, ¿vale? Y el último caso sería el caso contrario, ¿vale? Si ahora tenemos un montón de crucecitas, si está saliendo, recordar que aquí cogeríamos toda esta superficie y aquí solamente cogeríamos esta, la que tiene las crucecitas, lo cual quiere decir que esta S, que aquí es la máxima, disminuye. Al salir la espira, disminuye las líneas de B. ¿Eso qué quiere decir? Que al ir saliendo, veis que está saliendo con una velocidad, al ir saliendo, las crucecitas, que son las líneas de campo, disminuyen. Aquí teníamos 6 crucecitas y aquí nada más que tenemos 2 o 3, ¿vale? Que atraviesa. Entonces, por tanto, disminuye la S. Si esta es toda la S que da aquí es este poquito. Por tanto, disminuye el flujo. Es el caso contrario al que hemos visto antes, ¿no? Aquí, si sale, disminuye las líneas. Si disminuye las líneas, disminuye la S. Si disminuye la S, disminuye el flujo. Y por la ley de Lenz, la espira se opone a la disminución. Aquí hemos visto que la espira se opone al aumento. Si se pone al aumento, si yo no quiero que aumente, hago algo contrario. Si se opone a que disminuye, lo que hago es ayudo a que no disminuya y creo un campo magnético inducido de igual sentido que el anterior. Cuando se opone a la disminución, campo inducido igual al que teníamos, ¿vale? Aquí, ¿cómo va la corriente inducida? Ahora va al revés. Mirad, el lápiz va hacia abajo, ¿eh? Si el lápiz va hacia abajo, quiere decir que es como si yo tuviese aquí mi dedo gordo hacia abajo. Vale, y veis ahí mis manos, es que es muy difícil de verlo, ¿no? ¿La veis? Ahí va así, en este sentido, en el sentido de las agujas del reloj, ¿vale? ¿Lo estáis viendo? Hacia abajo el dedo gordo, esto significa hacia abajo el dedo gordo y el sentido de las agujas del reloj, ¿vale? Un pequeño resumen. El pequeño resumen es, por si acaso nos piden la intensidad inducida, que no nos lo piden en este ejercicio, pero para que lo sepáis, cuando entra, aumenta el número de líneas, aumenta la superficie, aumenta el flujo. Si aumenta el flujo, quiere decir que está variando, quiere decir que está aumentando. Si varía el flujo, quiere decir que tenemos esto es distinto de cero, distinto de cero. Y como es distinto de cero, la intensidad inducida, esto distinto de cero dividido entre esto distinto de cero, hay intensidad inducida. Cuando está dentro de B, esto no varía, esto no varía. Si esto no varía, esto no varía, esto no varía. Quiere decir que esto es constante, quiere decir que esto es un número, ¿vale? ¿Cuál es la derivada de un número? 0. 0 entre algo, 0. ¿Vale? Esto es importante porque estos ejercicios caen mucho. Si está saliendo, es el caso contrario aquí. Disminuye las líneas, disminuye la S, disminuye el flujo.
varía el flujo pero disminuyendo, lo cual quiere decir que este número, la derivada de algo que está disminuyendo, es distinto de 0. Y si esto de aquí arriba es distinto de 0 y esto es distinto de 0, esto es distinto de 0. ¿Vale? El apartado II me decía cómo varía la fuerza electromotriz inducida mientras entra en el campo si la velocidad es mayor, ¿vale? Es más de lo mismo. Si entra, aumenta la línea de campo. Si aumenta la línea de campo, aumenta la superficie. Si aumenta la superficie y aumenta el flujo, varía el flujo. Es precisamente lo que hemos hecho arriba del todo, ¿vale? Si varía el flujo, hay fuerza electromotriz distinta de 0 y hay intensidad inducida. Este es el primer razonamiento que hemos hecho. Ahora, si entra más rápido, quiere decir que si entra más rápido, vemos aquí un ejemplo, un momentito, a ver, si entra, mirar, este es el primer caso, entra aquí, hay una variación de flujo y aquí hay una fuerza electromotriz. Y esta fuerza electromotriz luego me hace que tengamos la intensidad inducida. Vale, pero ahora, mirar, supongamos 2 segundos, entra más rápido, en 2 segundos la espira ha pasado de aquí a aquí, pero si ahora va a más velocidad, en 2 segundos está aquí. Mirar ahora que la superficie es más grande, ¿eh? Hay más líneas. Si entra más rápido, la línea de campo habrá más. Aquí hay más que aquí, ¿vale? Esta superficie es más grande que esta de aquí, ¿vale? Y el flujo es más grande, ¿vale? B por S es más grande. La variación es mayor, esto de aquí, la fuerza electromotriz es mayor y la intensidad inducida es mayor, lo cual quiere decir que si entra más rápido, el flujo es mayor, la fuerza electromotriz es mayor y la intensidad inducida es mayor, ¿vale? Eso sería lo que afectaría.